Vale, vamos a montar en el TINA 90 un circuito de polarización directa de un diodo. En los apuntes tenemos esta explicación de lo que era la curva característica de un diodo que tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? Esta es la curva característica de ese diodo y nosotros vamos a utilizar solo la zona que llamamos de directa, de polarización directa, que es esta que estoy marcando, ¿de acuerdo? Esta zona se delimita por una pequeña curva inicial, ¿de acuerdo? Que está marcada por la tensión umbral y luego inmediatamente esa pequeña curvita de tensión, con muy poquita tensión que aumentemos, aumenta mucho la intensidad, ¿de acuerdo? Eso es la polarización directa. En polarización directa ya recordamos que un diodo lo que hace es dejar pasar la corriente, ¿de acuerdo? Es como un circuito cerrado. Vale, a partir de un determinado valor, que es la tensión umbral. Esta es la real y aquí tenemos la simplificada, ¿vale? Un diodo, nosotros cuando lo consideramos lo más básico posible, es como si fuera un circuito cerrado en polarización directa a partir de la tensión umbral, 0,7, que suele ser entre 0,7 y 1 voltio, ¿de acuerdo? Cuando pasa esos 0,7 deja pasar toda la corriente, en cambio en polarización inversa es un circuito abierto, no deja pasar la corriente, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo en el siguiente circuito, que es el de polarización inversa. Nosotros vamos a hacer la polarización directa. Y dentro de la polarización directa, el circuito que vamos a utilizar nosotros para polarizar directamente ese diodo es el que vemos aquí, ¿de acuerdo? En los apuntes. Tenemos una fuente de alimentación que va a hacer que la corriente vaya en sentido horario, ¿de acuerdo? Una resistencia para limitar la intensidad para que no quememos el diodo, luego veremos esas características, y luego un diodo en directa. Un diodo en directa tiene la flecha apuntando en la misma dirección que iría la intensidad, ¿de acuerdo? Con su simbología. Entonces, el ánodo de la fuente de alimentación coincidiría con el ánodo del diodo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a montar este circuito y comprobar dentro de sus características si se cumplen esa polarización directa. También hay que recordar en el siguiente punto que tenemos un catálogo comercial de diodos. Nosotros vamos a utilizar el 1N4001, ¿de acuerdo? Características fundamentales del 1N4001, pues la tensión inversa de rotura del diodo, que se rompería si le diéramos más de 50 voltios en alterna o 35 en continua, ¿de acuerdo? En eficaz. No vamos a meter esos valores, con lo cual no hay ningún problema. Y luego también nos dice que se rompería si pasara de 1 amperio, la intensidad directa que está pasando, ¿de acuerdo? Que es la habitual de trabajo. No va a haber ningún problema, no vamos a hacerle pasar de 1 amperio. Vale, vamos al circuito, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar los elementos. Necesitamos una fuente de continua, una batería, en los elementos básicos, ¿de acuerdo? La tenemos aquí. Tenemos 5 voltios, podemos pasarle a 10 para tener una tensión un poquito más elevada, ponemos 10 voltios. Luego vamos a tener una resistencia, ¿de acuerdo? Para limitar la intensidad que circula. Esta resistencia nos marca que son 100 ohmios, suficiente, ya veremos que no hay ningún problema, ¿de acuerdo con ella? Y luego vamos a ir al diodo. El diodo está en semiconductores. Estamos en semiconductores, vamos aquí al diodo ideal, ¿de acuerdo? Y colocamos uno. Y nos sale ya el diodo 1N4001, ¿de acuerdo? Este diodo, si conduce, toda la tensión caerá aquí en esta resistencia. Son 10 voltios partido por 100, es 0,1 amperio, con lo cual aguanta perfectamente porque circula 1 amperio por él. Vamos cerrando el circuito, vale, para verlo funcionar, vamos cerrándolo. Vale. Y recordamos siempre que cualquier circuito tenemos que poner una masa, un ground, una tierra, un valor cero, de acuerdo, que está en básicos, que es el primer elemento. Lo ponemos abajo, justo en el cátodo conectado al cátodo del generador, ¿de acuerdo? Y lo conectamos ahí. Vale, cuando esté así, vamos a ver si funciona. Para ello, vamos a ver el análisis, ¿de acuerdo? El análisis de continua, de este análisis, la tabla de valores de continua. Y vamos a ver qué está sucediendo. Muy bien, la intensidad por R1 nos dice que es 92 miliamperios. Tenía que pasar 100 miliamperios, pasa en 92. ¿Por qué? Porque el diodo se queda con 785 milivoltios, o 0,7,8 voltios, que es la característica que tenía de la tensión umbral. Con lo cual, si se queda con 0,7 voltios, los otros 9,21 se lo queda la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad será 9,21 voltios que hay aquí partido por 100, que son los 92,14 miliamperios. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando? Con lo cual está totalmente el diodo en directa. Lo podemos comprobar gracias a la curva que teníamos, con lo cual se come 0,7 voltios, 0,78 el diodo antes de conducir perfectamente, y en el momento que se queda con esos 0,78 voltios, el resto lo deja a la resistencia y deja pasar toda la corriente, que serían los 0,01 amperios o 100 miliamperios, que en verdad se quedan 92 y pico al quedar ese 0,7. Y vemos que el circuito funciona perfectamente en polarización directa. Ahora lo comprobaremos con el siguiente circuito, que será el de polarización inversa, que es el que más nos puede interesar también para ver qué corta el circuito.